Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Bienvenidos a Portal de Gloria, un espacio donde el cielo se abre y la presencia de Dios transforma corazones. Aquí encontrarás palabra de fe, esperanza y un mensaje que fortalecerá tu vida. ¡Comencemos! Dios te continúa bendiciendo en esta mañana, amado hermano, amada hermana que me estás escuchando, y qué bueno que estás ahí, aleluya, santo es el Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aquí está Portal de Gloria, la puerta de gloria que Dios quiso abrir para ti, para tu familia, para tus problemas, para tus preocupaciones, para todo lo que tú necesites. Está este programa. Dios lo ha querido así. Así que en esta mañana el Señor está contigo, conmigo y con todos aquellos que están prestos a escuchar su palabra. Vamos a estar un ratito y vamos a cantar y vamos a alabar y vamos a adorar y vamos a orar, porque el Señor se merece toda adoración, toda gloria y toda honra. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a comenzar en esta mañana haciendo una oración. Aleluya. En el nombre de Jesús vengo yo delante de tu presencia, Señor. Espíritu Santo, tú vives en mi corazón como un adelanto de lo que Jesús nos ha prometido. Yo estaré con ustedes, dijiste tú, todos los días hasta el fin del mundo. Tú, Maestro, que estás en nuestro interior, me has hecho experimentar la presencia de Jesús junto a mí y en mí. Me has dado la gracia de sentir su amorosa cercanía, y en los momentos de tristeza y oscuridad de mi vida, sé, Señor, que tú estás ahí, porque tú estás en nuestras tristezas y en nuestra oscuridad, también en nuestros sufrimientos y en nuestras soledades. El Padre Celestial nos ha dado el Espíritu Santo a quienes todos que se lo pidan. Y yo en esta mañana te pido que Portal de Gloria sea lleno del Espíritu Santo, pues ya le he hecho mi petición. En este momento Él me está dando el regalo que le pedí, porque todos y cada uno de los del pueblo de Portal de Gloria van a ser llenos del Espíritu Santo. Aleluya, porque el Espíritu Santo hace que se cumplan las promesas de Jesús. Aleluya, mi alma te alaba y te bendice. Tú dijiste, vendré para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en donde yo esté. Tú, mi fiel Espíritu Santo, te adoro y te alabo en esta mañana y te bendigo. Y te ruego, Señor, que tomes el control y el dominio de este programa, y que en el nombre de Jesús tú le hables, tú le ministres, tú sanes, tú, Señor, le reveles tu palabra a cada uno de los que están escuchando este programa. Tú eres nuestra garantía de que habitaremos en la casa de papá, de Abba, algún día, y nos sentaremos en la mesa del banquete de las bodas del Cordero. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros y por acceder a estar con nosotros hasta el fin de nuestros días. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Así que yo voy a cantar un cántico para el Señor ahora mismo. Si tú lo sabes, cántalo conmigo y cántaselo al Señor. Porque aquí no cantamos por cantar, ni para llenar un hueco. Estamos cantando para alabar el nombre del Señor, para bendecir su nombre, para que esta adoración llegue al reino de los cielos, al trono celestial. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios se mueve en medio de la alabanza. Así que en esta mañana, aleluya, dile al Señor: todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel, para siempre quiero amarle y agradarle solo a él. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Díselo al Señor: todo a Cristo yo me rindo, a sus pies postrada estoy. Los placeres he dejado y le sigo desde hoy. Díselo al Señor hoy conmigo: yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Aleluya. Recibe la adoración en esta hora, Señor. Es para ti, solo para ti. Aleluya. Cuenta la historia que un rey fue a su jardín y descubrió que los árboles, arbustos y flores que estaban allí, todos morían al mismo tiempo. Y muy preocupado, el rey intentó hablar con ellos para averiguar y entender qué les estaba ocurriendo. El roble le dijo que lo que lo estaba matando era no poder ser tan alto como el pino. Volviéndose al pino, lo halló decaído porque no era capaz de dar uvas como lo hacía la vid. Y se moría la vid porque no era capaz de dar flores como lo hacía el rosal. También el rosal lloraba porque quería ser alto y sólido como el roble. Entonces el rey, preocupado, siguió recorriendo el jardín hasta que encontró una planta que se mantenía fresca y lozana. Se trataba de una sencilla mata de fresas. El rey se alivió y le preguntó: ¿cómo logras crecer tan saludable en medio de este jardín tan sombrío y hostil? La mata de fresa reflexionó unos minutos y luego le respondió: quizás será porque yo siempre supe desde que me plantaste que tu deseo era que yo diera fresas. Si tú hubieses querido que yo diera robles o rosas o uvas, tú me hubieses plantado como a ellos y no como una simple mata de fresas. Así que yo le he dedicado mi vida
a dar los mejores fresas que he podido. Hermano y hermana, aprende a identificar lo que Dios te dio, porque lo que Dios te dio habla de lo que Él espera de ti. No trates de imitar a otros, sé tú mismo, esfuérzate por ser lo que Dios quiere que tú seas. Entrega con amor ante su presencia tus dones, tus talentos, tus deseos, tus tesoros y tu tiempo, porque solo siendo lo que Dios te mandó a hacer, disfrutarás de la bendición de Dios para tu vida y en tu vida. Aleluya. Santo es el Señor. Es una reflexión muy hermosa. A mí me encantan las reflexiones porque siempre traen una moraleja. Aleluya. Teléfono a llamar 787-458-4517 para tu petición de oración. Si es importante para ti, es muy importante para Dios, porque Dios está con nosotros, sabe de qué cosas tenemos necesidad, conoce nuestras necesidades y las suple. No nos deja solos, no nos abandona. Él está con nosotros como poderoso gigante. Aleluya. Por eso estás escuchando este programa hoy. Mira, la palabra dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amados hermanos, hemos leído a Jeremías 33:3 y esto no es una sugerencia, es una promesa de parte de Dios, no solo para Jeremías, sino también para ti y para mí. Pero hay un misterio en ella que yo te traigo en esta mañana. Clama o clamar, vamos a decirlo así, no es repetir palabras, ¿sabes? Clamar es cuando ya no puedes más, cuando el dolor te supera, cuando la ansiedad te está apretando el pecho, cuando no ves salida por ningún lado, es cuando tu oración con fe adquiere más poder. Este versículo, hermanos, no fue escrito en un momento muy cómodo de la vida de Jeremías. Fue dado al profeta Jeremías cuando estaba encerrado en una cárcel, hermanos. Estaba en una cárcel. Mire, el profeta Jeremías se conoce como el profeta llorón. No porque fuera un hombre débil, sino porque su vida fue muy triste, muy fuerte y tuvo que pasar por momentos desgarradores. Pareciera que el sufrimiento era su compañero de vida. Jeremías creció en una aldea de Ananot y estaba bien cerca de Jerusalén, en el seno de una familia de sacerdotes, gente que servían a Dios, y al lugar donde se congregaban en las sinagogas. Y se cree que su aprendizaje en su niñez fue marcada por tradiciones religiosas y por la influencia de las profecías de Oseas, que era el profeta que estaba en ese tiempo en el lugar. Dios lo apartó pues para una misión profética desde antes de nacer. Así como te aparta a ti para una misión en esta tierra antes de que tú nazcas. Porque Dios siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios no envía gente a esta tierra sin propósitos, solo que depende de nosotros si nosotros descubrimos ese propósito o no. Dios lo llamó cuando era apenas un joven. Tenía 17 a 20 años. Dicen que los escritos que no tenía más de 20 años. Al escuchar el llamado, Jeremías mostró mucho temor e inseguridad y argumentó
que era demasiado joven y no sabía cómo hablar. El mismo argumento que utilizó Moisés. ¿Ustedes se acuerdan que cuando Dios le hizo el llamado a Moisés para que fuera a hablar con el faraón? Le dijo, pero yo no sé hablar, yo soy tartamudo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico? Y Josué, cuando Dios lo llamó, pero Dios lo tocó por su boca y le prometió estar siempre con él para protegerlo, porque Josué era un hombre inseguro, era un hombre muy inseguro, muy temeroso, y Dios tuvo que tocar su boca y la boca de Moisés y la boca de Jeremías para que pudiesen cumplir con su propósito, porque este propósito que tenemos nosotros en esta tierra ni es tuyo ni es mío, es del Señor. Es el Señor que quiere cumplir algo a través de ti y a través de mí. Le pidió que nunca se casara, por eso Jeremías no se casó nunca. Fue una petición del mismo Dios, hermanos, y era inusual porque en ese tiempo lo más honroso era casarse. Sin embargo, Dios le dice a Jeremías, no te cases. Iba a ser, como dice, la excepción de la regla. Así como María fue la excepción de la regla cuando se quedó embarazada del Espíritu Santo. ¿Ah? Y todo el mundo la miraba de codo, porque decían, esa mujer, hay algo raro en ella. Y la gente no entendía. Pues a Jeremías le pasó lo mismo, hermanos. El Señor le dijo que no se casara. Y aunque fue algo inusual y llamativo, se lo pidió él. Y se lo pidió por dos razones. Su soltería, Dios la iba a usar como una señal dramática para el pueblo de Judá, para llamar la atención del pueblo de Judá. Al no formar una familia, el profeta encarnaba la soledad, el aislamiento y la interrupción del futuro que pronto experimentaría la nación entera. Dios estaba hablando a la nación entera por causa de que Jeremías no se casara. Así es. Dios es así. Dios busca cosas raras para hablarle a la gente. Y esta era una de ellas. Debido a que el pueblo de Israel, o el pueblo de Judá, en ese tiempo, eran idólatras y desobedientes. Dios sabía que Nabucodonosor llevaría a todo el pueblo cautivo a Babilonia, y allí estaría por muchísimos años el pueblo de Dios en cautiverio. ¿Y sabe qué? Dios quería evitarle un dolor extremo ante ese juicio venidero cuando el imperio babilónico invadiera a Jerusalén. ¿Y sabes una cosa? Dios quería evitarle dolores a Jeremías, porque su familia, si se casaba, también iban a caer en ese triste desenlace en ese tiempo del pueblo de Judá. El Señor le advirtió a Jeremías que las familias de esa época sufrirían calamidades terribles, hermanos. Familias enteras iban a morir por la espada de Nabucodonosor y todos los que guerreaban con él. Habría hambre, habría enfermedad, habría soledad, habría desilusión, y ni siquiera iban a recibir un entierro digno en ese tiempo. Y fue así. Al prohibirle casarse y tener hijos, Dios le evitó inmensa angustia de ver sufrir y morir a sus propios seres queridos en la caída de la ciudad. ¡Wow! ¡Qué hermoso es el Señor! Si Dios no te ha dado hijos a ti,
de algo te está librando. No digas, Dios fue injusto, le dio hijos a fulanito, a su tatito, a fulanita, y a mí no me dio. De algo Dios te está librando. Y no solamente eso le prohibió, también le prohibió asistir a funerales, para que no mostrase compasión por un pueblo al que Dios ya le había retirado su paz. Dios le retiró su paz al pueblo de Judá, porque eran idólatras. Cada momento, en cada instante, Dios le mandaba mensajes: conviértanse y arrepiéntense de su idolatría, de tener dioses ajenos, y ellos no hacían caso. Lo mismo que hacemos nosotros. Dios nos habla por una y otra predicación. Nos habla por la radio, nos habla por la televisión, nos habla por la palabra que nos dan en el púlpito, en la iglesia que nosotros vamos. Sin embargo, nosotros seguimos en las mismas. No tomamos una decisión, la decisión más correcta y más importante de nuestra vida, que es entregarle a Cristo nuestra vida para poder entrar al reino de los cielos. También le prohibió a Jeremías participar de fiestas y banquetes, porque la alegría estaba a punto de desaparecer de la tierra en ese tiempo. Dios iba a traer juicio al pueblo judío. Los iba a entregar a su suerte, la suerte que ellos mismos escogieron. No es que Dios sea malo, no es que Dios sea cruel, es que nosotros tenemos lo que nosotros queremos. Es que lo que nosotros decidimos tener, eso es lo que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos libre albedrío. De este modo, toda la vida personal y social de Jeremías se convirtió en un reflejo de su trágico mensaje, porque fue a él a quien le tocó traer el mensaje de destrucción del pueblo judío a través de los babilónicos. Dios ama el pecador, pero mire, hermanos, no ama el pecado. Y la idolatría es un asqueante pecado para Dios. A Dios sí le asquea la idolatría. Cuando Jeremías estaba metido en una cárcel, porque cada vez que Dios lo enviaba al rey que lo apercibiese de lo que iba a suceder para que se arrepintiesen, el rey decía: no, eso no es verdad, las profecías de Jeremías no son ciertas, eres un profeta falso. Lo metían en la cárcel, hermanos, lo metían en cuevas, le hicieron 20,000 cosas, en calabozos, hicieron 1,000 cosas con él. El pobre Jeremías pagaba las consecuencias, y estando en la cárcel, que escuchó la voz de Dios, que le dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa fue la palabra perfecta para Jeremías en ese tiempo. Eso significa algo poderoso. No importa que tan cerrada esté tu situación, Dios sigue teniendo acceso. Hay cosas que tú no puedes resolver, puertas que no puedes abrir, respuestas que no puedes entender, pero Dios sí, y Él no solo promete responderte, promete mostrarte cosas que hoy ni siquiera puedes imaginar. Restauración donde hay ruina, y echo fuera todo espíritu ahora mismo de ruina de los que me están escuchando y oyendo ahora mismo, en el nombre de Jesús. Echo fuera todo espíritu de ruina en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Miren, hermanos, el espíritu de ruina de los que me están oyendo están fuera ahora mismo. Ruina emocional, ruina material, ruina espiritual. Porque la gente se cree que la ruina es solamente de dinero, pero hay ruinas materiales, hay ruinas espirituales, hay ruinas emocionales.
donde aún no lo puedes ver. Quizás ni te has dado cuenta y dices, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Y es un espíritu de ruina que a veces anda rondeando tu casa, rondeando tu familia, rondeándote a ti. Por eso lo tuve que reaprender en esta hora en el nombre de Jesús. Mire, Dios da luz donde solo hay oscuridad. Porque para eso vino Jesús al mundo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Es la luz la que hace que las tinieblas desaparezcan. Pero todo comienza con una decisión. Clamar desde el alma, desde lo más profundo de tu ser y con fe. Tal vez hoy estás en tu propia cárcel por un problema, por una pérdida, por una etapa de tu vida que no entiendes. Pero esta promesa sigue viva si clamas a Dios. Responde. Si hoy necesitas ver a Dios obrar en tu vida, clámale, clama a Él. Él es el que va a hacer, no somos nosotros. Él te responderá, aunque estés en tu peor momento de tu vida. Dios sigue escuchándote. Él promete enseñarte a través del Espíritu Santo cosas grandes y ocultas que tú todavía no conoces. Hay misterios que todavía desconocemos y no serán revelados. Y todo el mundo, solo a los que claman y los que derraman su corazón delante de Él. Esos son los únicos que van a ver revelados cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos todavía. Yo he escuchado cristianos decir, ¿en dónde en la Biblia dice que Dios platificaría muelas con oro en forma de paloma o en forma de cruz? Mire, la gente ponía en tela de juicio el ministerio de G.J. Ávila, porque estas cosas le sucedían a este evangelista G.J. Ávila. Oraba y sucedían señales, milagros y prodigios que eran difíciles de entender. Y la gente dice, no estaba escrito ahí, no estaba escrito la palabra mientes, pero estaba escrito, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y esas son las cosas grandes y ocultas que Dios tiene para ti y para mí. Si Dios fuese a escribir todo cuanto Él es capaz de hacer, no darían abasto las bibliotecas, hermanos, para guardar los libros bíblicos. Por eso la Biblia es una guía. Vamos a decir, es un mini compendio de lo que Dios es capaz de hacer. El propósito primordial de la Biblia es mostrar la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Por eso Él es mencionado desde Génesis hasta Apocalipsis. Si usted ha leído la palabra, usted tiene que saber esto. Lea la Biblia para que Dios le dé sabiduría acerca de la salvación, acerca de los tiempos y de las sazones. Te quedarás boquiabierto cuando todo lo que Dios reveló en estos libros, son 66 libros que comprende la Biblia entera, antes de comenzar a leerla, ora, pídele a Dios discernimiento, sabiduría. Dios te lo dará para que te sean revelados todos los misterios que guarda cada palabra, cada pasaje, cada letra que está en esa palabra escrita. Es tan maravilloso que han pasado miles de años, hermanos, y sigue siendo un bestseller de la historia. La Biblia no ha pasado de moda, hermanos. La gente sigue comprándola. No desaparece. Porque ella misma dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Significa, hermano y hermana, que me estás escuchando,
Aunque todo el universo físico y material es temporal, o sea, se va a acabar, tú y yo también nos vamos a acabar. Y algún día llegará a su fin las enseñanzas, promesas y la verdad de Dios serán siempre eternas, inmutables y nunca dejarán de cumplirse. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Dios es veraz, dice la Biblia. Dios es perfecto. O sea, que las enseñanzas de la Biblia trascienden el tiempo y las circunstancias, hermanos. Es la base más firme y segura en la que se puede confiar. A veces pensamos que confiar en el amigo, confiar en el vecino, confiar en el jefe de mi trabajo, confiar en mi esposo, confiar en mi esposa, es lo máximo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que debemos confiar primeramente en Dios. Confíate en Jehová perpetuamente, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Aleluya. Hay gente que dicen, yo confío en Dios, pero no confío en su palabra, porque eso está escrito por los hombres, porque Mateo, Jeremías, Isaías, Pablo, todos fueron hombres como cualquiera. La palabra escrita por los hombres de Dios fue una palabra santa, una palabra viva. Dios mismo dice en la Biblia que fue inspirada por Dios. No fue que estos hombres se sentaron a escribir lo que les dio la gana, fue que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Así como tú puedes ser inspirado por el Espíritu Santo de Dios a hacer su voluntad y a cumplir su propósito, simplemente porque Dios te ama, porque Dios está contigo, porque Dios no te abandona y porque Dios quiere cumplir su propósito en ti. Pero tienes que dejarte usar por Dios. Estos hombres, que fueron los apóstoles y los profetas, se dejaron guiar y llevar por Dios. En 2 de Timoteo 3:16 al 17 lo establece. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira, hermanos, otros dicen, ¿qué es eso de que el hombre sea perfecto? No hay nadie perfecto. Dios está hablando de que el Padre nos ve perfectos aunque no lo sean. Aunque usted no lo sea, aunque yo no lo sea, el Padre nos ve perfectos cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo, porque nos ve a través de ese sacrificio, no a través de nuestro pecado. Esto es un misterio, hermanos, pero Dios lo quiso así para podernos salvar, porque Él es perfecto. No es un invento del hombre, como muchos proclaman por ahí, para justificar sus propias maldades y pecados. Ay, si yo digo eso, pues entonces no me pueden a mí decir nada por lo que yo peco, por lo que yo hago. Es una palabra llena de vida. La palabra de Dios está llena de vida. Cuando usted la lee, usted puede leer un texto bíblico hoy y Dios hablarle sobre una situación. Y lo lee la semana que viene o el mes que viene, el mismo texto, y le puede hablar de otra situación. ¿Sabe por qué? Porque cada palabra de esa tiene una revelación interna, escondida, que se hace vigente a los ojos del hombre cuando le buscamos en espíritu y en verdad. Es una
una palabra que tiene vida. Usted puede leer por ahí 20,000 libros. En la escuela nosotros leímos a Quijote, leímos a un montón de libros, ¿verdad que sí? Pero no todos esos libros tienen palabra viva. ¡Ninguno! El único que tiene palabra viva es la palabra de Dios. Para ti y para mí. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué Juan dijo esto? Porque Juan había hablado siempre la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Lo dice Hebreos también 4:12. Sigue anotando los textos bíblicos para que la semana tú tengas por dónde hacer estudios bíblicos. Léete esos pasajes. Dios te va a hablar. Dios te va a revelar. Dios te va a dar sabiduría. Dios te va a dar entendimiento. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuántas veces te lo he leído en la Biblia? 2 o 3 veces, en 2 o 3 pasajes hoy. Sin embargo, si tú buscas, hay muchos más pasajes que hablan acerca de la palabra y de su eficacia. Y Filipenses 2:16 dice, asidos de la palabra de vida. ¿Qué quiere decir asidos de la palabra de vida? Que te aferres a la palabra que tiene vida. Porque si tú te aferras a la palabra que tiene vida, tú vas a tener vida. Y la vida que Dios te ofrece no es una vida efímera como la que tenemos en esta tierra. Es una vida abundante y eterna para el resto de la eternidad. Existe una eternidad y también existe un infierno. Pero el Señor envió a su Hijo unigénito, aleluya, hizo un plan perfecto para que tú y yo no nos fuésemos al infierno, sino que pudiésemos entrar al reino de los cielos eternamente y para siempre. Wow, hermanos, esto es una cosa maravillosa, el plan de Dios para salvación. En una ocasión, yo tuve una visión. Yo estaba en la iglesia y comencé a tener una visión. Yo comencé a subir al cielo. Comencé a andar por unos caminos hermosos. Un ángel iba al lado mío. Y ese ángel me tenía sostenida de una mano. Y me llevó a un salón muy grande. Pero no quiso que yo hiciera entrada por el frente, sino que me entró por la parte de atrás de ese edificio. Cuando yo entré a ese edificio estaba oscuro, yo no veía nada, pero el ángel me insistía en que caminara y me tomaba de la mano y me llevaba. Y cuando llegué a terminar esa vereda que me llevó al frente, pude ver abajo, en la parte de abajo, millares y millares y millares de cabecitas. Se veían cabecitas porque era tanta gente vestida de blanco que yo no podía contarlas, no podía ver en dónde empezaba ni en dónde terminaba. Y lo más grande que me ha pasado en ese momento es que vi un trono y un ser sentado en ese trono, pero lo vi de espaldas. Yo no podía pasar para el frente de ese lugar. Solamente pude ver de espaldas el trono. Y de espaldas sabía que había un ser divino sentado allí. Era un ser grande, enorme, vestido de ropas muy finas, de ropas muy elegantes. Y ese ser, hermanos, cuando yo llegué allí, quitó su mano del barandal del trono y me enseñó su mano, su dedo.
me enseñó una sortija. Tiene una sortija puesta y es cuadrada, una sortija cuadrada. Y yo decía, ¿pero qué significa esto? Yo no entendía nada. Entonces, el mismo que estaba sentado en el trono me dijo al oído, por palabras que pude escuchar, no porque lo vi, porque no lo vi, por palabras que pude escuchar, y me dijo, esto es el pacto que tengo con ustedes y nadie lo podrá quitar ni destruir. Este es mi pacto escrito. Este es el sello del pacto. Hermanos, cuando yo escuché eso, yo empecé a temblar. Y el ángel me sacó del lugar. El ángel me sacó del lugar y volví a caer en mi cuerpo en la iglesia donde estaba. Hermanos, nunca se me olvidó esa experiencia, porque el sello del pacto que hizo Dios todavía está vigente para nosotros. Está vigente para ti, está vigente para mí, está vigente para todo aquel que cree. Ese pacto fue hecho a través del derramamiento de la sangre del Cordero de Dios, que se llevó nuestro pecado, lo presentó ante el Padre y lo sustituyó por justicia de Él. No por nuestra justicia, sino por la justicia que Él hizo por nosotros. Por eso le debemos a Cristo nuestra salvación. Ay, mi alma te alaba y te bendice, Señor. Y por eso en esta mañana, el mismo que te salvó, el mismo que está sentado en el trono, con una sortija que es un sello, y ese sello tenía escrito palabras que yo no entendía. Eran como letras que yo no entendía. Pero Él me dijo, este es el sello del pacto. Hermanos y hermanas que me están escuchando, el mismo Dios que está sentado hoy en el trono, que tiene un sello del pacto contigo y conmigo, te está diciendo hoy a ti, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Acércate a Dios hoy, acércate a Él, toma la decisión de seguirle, toma la decisión de tomarle en cuenta, porque el tiempo cada día se acaba. Los minutos que estamos viviendo ahora mismo, hoy domingo, se están acabando. Van pasando ligeramente y no podemos volver atrás. Así que Dios lo único que quiere es que tú te salves, es que tú tengas vida eterna, es que tú tengas su presencia, es que tú cumplas tu propósito en Él. Y para eso tú tienes que estar alineado con Él, alineado a su palabra, para que entiendas el propósito por el cual Dios tiene contigo. Yo voy a hacer una oración en esta mañana. Y si tú no has aceptado ese sacrificio de Cristo como tu única opción para entrar al reino de los cielos, hazlo hoy. Se está acabando el tiempo. Se te está acabando el tiempo. Esto es lo más importante de tu vida. No es el carro, no son las casas, no son las profesiones, no es que todo el mundo me eche flores. Es que tú tengas vida eterna
para que cuando Él te llame tú puedas entrar al reino de los cielos. Haz conmigo esta oración. Si tu corazón está palpitando por Él hoy, haz conmigo esta oración. Señor, hoy yo te entrego mi vida. Yo te entrego mi pasado y todo lo que soy. Hoy yo reconozco que soy pecadora o pecador y que no puedo ser limpiado a menos que no sea aceptando el sacrificio de la sangre de Cristo que nos limpió de pecado. Hoy yo te entrego mi pecado y me arrepiento de haber sido pecadora o pecador y de no haberte buscado antes. Y hoy te entrego mi pecado y tomo la justicia del sacrificio de Cristo para mí. Y hoy soy libre del pecado original, de todo pecado que me asedia, que me acecha. Y en el nombre de Jesús, soy hijo tuyo. Dile hoy, díselo con tu boca, escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme una criatura tuya. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén y amén. Si hiciste esta oración, hermanos, es la oración más importante de tu vida porque te vas a catapultar al reino de los cielos. Busca una iglesia a donde ir. Aquí en Lares hay muchas buenas iglesias. Busca una iglesia donde prediquen el evangelio en su pureza, en su contenido. Que Cristo sana, Cristo salva, Cristo bautiza y Cristo viene. Que tengan a Cristo en sus agendas, porque hay iglesias que no tienen a Cristo en sus agendas y sin Cristo no podemos entrar al reino de los cielos. A Él le debemos la salvación que tenemos. Y le voy a pedir al hermano Michael, a mi esposo querido, que venga por aquí y nos traiga hoy todas y cada una de las peticiones para orar por ellas. Amén. Mi amado, Dios los bendiga a todos. Tenemos aquí en Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongaré mi misericordia. Amén. Dios mío, amor eterno. Santo. Oración por dirección y de parte del Señor para Anónimo que piensa establecer su propio negocio. Amén. Oración por dirección y revelación de parte del Señor también para un evangelista amigo nuestro que iniciará un proceso para abrir una obra para el Señor. Amén. El Señor lo llamó. Sí, oración Amén. por protección y guianza de salud para nuestro hijo Jorgito allá en la Florida. Dios lo bendiga. Luis Morales por salud también y conversión. Gilberto por salud, está en asilo. Oración por salud para mi suegro Lidia Idol. Amén. Y por mis papás, Chaguito y Trudy. Amén. Oración por salud para Samuel González y por su hermano Rubén. Johnny Papo por conversión. Oración por salud para Orlando Vélez, que está delicado de salud. Y por Alfonso Vargas, que fue un milagro. Se oró por él en este programa y fue ya dado de alta de cáncer. ¡Aleluya! Sí, ¿Está Vilma, libre de cáncer, sí, te dijeron? Sí, está asistiendo a la iglesia con toda su familia. ¡Aleluya! El Señor tocó ese corazón de una manera maravillosa y milagrosa. Gloria a Dios. Y para Dios no hay nada imposible, hermano. Aleluya. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Gracias, Señor, por ese milagro. Gracias. Señor, triplicalo hoy. Sí, Señor, y también para Diana Aquino y Moraima, que vienen de un viaje, están trabajando, son las sobrinas y las nietas de Wilma, Ajá. que están trabajando en Alaska, en una fábrica de procesamiento de peces, y vienen para acá ahora, y entonces también saluda a José Camacho y su esposa. Dios me los bendiga, hermano. Amén. Gloria sea al Señor. Dios hace milagros. Esto no es de nosotros, esto es de Dios.
el hacer milagros. Aleluya. Así que, si Dios hizo un milagro con este hombre que tenía cáncer, ¿por qué no lo puede hacer contigo? Si Él te ama de la misma manera, créelo en esta mañana. Vamos a orar en esta hora por las peticiones. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque no estamos solos en esta tierra, porque todo cuanto acontezca, tú estarás de la mano con nosotros. Cuantas veces nos caigamos, tú nos vas a levantar porque tú nos tienes de la mano. Señor, y nuestras rodillas quizás se puedan pelar, pero nuestros pies seguirán adelante, porque tú estarás con nosotros. Porque tú conoces, Señor, nuestro sentar y nuestro levantar. Porque tu palabra dice en el Salmo 121 que tú guardas nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Así que como nosotros podemos estar tranquilos y podemos estar felices, gozosos y confiados de que tú estás con nosotros, no importa lo que esté pasando en nuestra vida, toda enfermedad va a desaparecer. En el nombre de Jesús, si nosotros podemos creerlo, Dios lo hará. Dios lo hará. Él solo necesita tu fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Padre, permite que nuestra fe aumente, permite que nuestra sabiduría aumente, permite que nuestro discernimiento espiritual aumente. Aleluya, mi alma te adora y te bendice. Padre, mira a toda esta gente que está escuchando este programa, Señor, y que tienen problemas. En el nombre de Jesús, yo te pido que tú intervengas en sus vidas, en sus problemas, en sus enfermedades, en sus cuerpos mentales, emocionales y físicos. Danos salud emocional, mental y física, Señor, para poder seguir, Padre, proclamando tu palabra, para poder seguir buscando nuestro propósito. Clamamos a ti hoy, Señor, y clamamos con nuestro corazón, porque tu palabra dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estamos clamando, responde, oh Jehová, responde, oh Jehová. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por cada uno de los que están escuchando este programa en esta hora, por cada uno de los que hemos pedido, Señor, en las peticiones, por cada uno de ellos. Responde, oh Jehová, no te tardes. Oh Dios mío, el Salmo 40 dice, pacientemente esperé yo a Jehová, y Él escuchó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mi pie sobre peña, enderezó mis pasos y puso cántico nuevo en mi boca. Y yo creo en esa palabra, Señor. Aunque afligida yo o necesitada, Jehová pensará en mí, porque tú no nos dejas ni nos abandonas. Y en esta mañana te damos gracias, Señor, por esta palabra. Un solo texto bíblico habla nuestro corazón y nos llena de esperanza hoy. Clama a mí y yo te responderé. Estamos esperando tu respuesta. Responde, oh Señor, según tu voluntad y tu tiempo, porque sabemos que dependemos de eso. En el nombre de Jesús te damos gracias. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Amén y amén. Bien, amados, a mí se me acabó el tiempo de este programa, pero yo sé que Dios está haciendo cosas maravillosas en las vidas de ustedes. Llámenos, como hizo este hermano, dennos sus testimonios para poderlos pasarlo por la radio, para que a otros les suba la fe, crezca la fe, y ese testimonio se triplifique en las vidas de los que están escuchando, porque lo dice la palabra. Así que nos vamos a encontrar en un programa más de Portal de Gloria la semana que viene, si el Señor no ha venido. Si el Señor vino, pues nos vamos a encontrar entonces en el reino de los cielos. Allá es que vamos a gozar, allá es que está el gozo de verdad.
Dios te continúa bendiciendo en esta semana y siempre. Amén y amén. Hemos llegado al final de Portal de Gloria. Gracias por acompañarnos en este tiempo de palabra, fe y esperanza. Recuerda que la gloria de Dios siempre está disponible para aquellos que le buscan con un corazón sincero. Te esperamos en nuestra próxima edición de Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Hasta la próxima y muchas bendiciones. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.